Esto me huele un poco a riña entre YouTube y Spotify. No, sí, full, sí, full, full. Sí, So, o sea, eso es es para competencia, pura competencia. competencia de los creadores y los usuarios. Ujú. Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y estás escuchando ¿Qué está pasando en el podcasting? El podcast oficial de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter semanal que junto a ¿Qué está pasando en el podcasting? Te brinda un vistazo a la industria de los podcasts para mantenerte al día. Puedes suscribirte al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir este podcast donde sea que lo consumas. Quien está conmigo nuevamente esta semana es Mayra Hola, hola. Ortiz Nieves. Ortiz Nieves, me lo dijiste bien. Sabes que lo venía practicando, mano. Lo venía practicando. Y me siento enfrente del micrófono y mira, tengo un sticker aquí en la computadora. No, no me hagas como los gringos que me dicen Mayra. 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 A mí me dicen Julio. Julio and Por Mayra. eso es que en inglés por eso que yo soy JP. Ah, JP es más es fácil más para ellos. fácil para ellos, sí. Sí, Sí, es definitivo. como que son 2 letras nada más. Sí, sí. A mí Mayra, yo, sí, Mayra. Mira, antes de empezar bueno, esto lo hablamos en el último episodio, pero quería empezar este episodio también agradeciendo a 100 personas, a los 100 subscribers que en Tropical Podcasting. Llegamos a ese número la semana pasada y está bastante cool que tener 100 personas, ¿verdad? Que están leyendo el newsletter y que la gran mayoría, ¿verdad? Son personas que están involucradas en la industria de podcasting, porque como dije en el newsletter, para eso es que se escribe, ¿verdad? Para esas personas. Así que eso está súper cool. Concho, felicidades. Sabes que 100 personas, si la gente dice, qué poquito, contra, si tú te pones a ver 100 personas al frente tuyo, no son un poquito. 100 personas son unas No, cuantas. tú te paras al frente de 100 personas a dar una presentación y hay gente que se frisa y Exacto, no puede puede hacerlo. sudar. Así Sí, que sí, no, definitivo. no puede hacerlo. Y entonces, pasando, ¿verdad? De una buena noticia allá algo más triste, quería también tomar un momento para recordar a Neil Guilarte. Como dije en el newsletter, Neil falleció repentinamente la semana Mm, pasada. Eh, este, Neil fue, si escuchaste, ¿verdad? El episodio de Podfest, él es uno de los organizadores, él ha sido mano derecha de como que el main organizador de Podfest, que se llama Chris, y siempre ha estado ahí con él, siempre mm. él fue el videógrafo de Podfest, fue el DJ del party el sábado, y fue una persona, o sea, todo el mundo pues lo está recordando como una persona pues bien feliz y bien amigable. Yo personalmente, como que a mí me dijeron, mira, Neil, yo pregunté como que me gustaría hablar con alguien que hable español para entrevistarle el podcast. Y me dijeron, Ujú. Neil, ese chamaco. Y fui a donde él y le dije, mira, yo te quiero entrevistar, hermano. Nos paramos en un sitio, grabamos, qué sé yo, 5 minutos y fue súper cool conmigo todos esos días en el Podfest y pues lamentablemente falleció repentinamente, así que pues quería como que, ¿verdad? Darle el pésame a la familia y a las personas que lo conocieron. Y hay un GoFundMe también que lo puse en el newsletter, porque él literalmente acababa de comprar una casa, como que acababa de comprar una casa, tiene Wow, una hija de 12 años, estaba como que metiéndole duro al side hustle, ¿verdad? Para salir adelante y pues pasó esto. Así que es bastante triste. wow, sí, definitivo. Pero The show must go on, ¿verdad? Así que vamos a seguir con este episodio de qué está pasando en el podcast. Y obviamente vamos a estar hablando de las notas que incluí en el newsletter esta semana y también de 2 o 3 que se quedaron en el cutting floor, ¿verdad? Como se dice. Y no dio espacio. Ves que también, o sea, si sigo escribiendo, pues estoy con un email ahí súper largo y tal. Nadie quiere eso. Nunca sale, Sí, hay no, que aprender a imagínate, cortarlo. todavía estuviese escribiendo. Bueno, de las cosas que me llamaron la atención en el newsletter que pusiste, es este informe de News Podcast Consumer, que dice que la audiencia que consume podcast, esto cuando lo escuché cuando lo leí fue como, yay, la audiencia que consume podcast tiene dinero, escucha podcast cuando va al trabajo y tienen un grado universitario, muchos de ellos, ¿no? Que ya tienen estudios. Háblanos un poquito más de ese informe. Sí, este informe fue hecho por la compañía Sounds Profitable y fue presentado por Tom Webster, que es uno de los socios de Sounds Profitable. Y
por Lamar Johnson, que es vicepresidente de mercadeo de sponsorship en NPR, ¿verdad? En National Public Ujú. Radio. Porque obviamente pues, este análisis estaba mirando pues, a las personas, a la audiencia de podcast de noticias. PR, pues ese es el, ¿verdad? Lo mayor, lo más que ellos hacen. Y pues sí, encontró eso mismo. Encontró que no tan solo es el segundo género más consumido, el primero es comedia, que ¿verdad? Hace sentido, Claro. pero que, exacto, esa audiencia, la audiencia que escuchan, tiene un 31% de los consumidores de podcast de noticias, son mayores de 18 años y como tú dices, son gente de un perfil, a un alto perfil socioeconómico, o sea, tienen chavos, son educados y escuchan, la mayormente escuchan esos podcasts en el commute, ¿verdad? En el viaje al trabajo o en el viaje del trabajo a su casa y valoran un montón como que ese tiempo, como que esos 30 minutos que me toma estar esto obviamente es Estados Unidos, así que esos 30 minutos que me toma estar en el carro o en el tren, pues son como que su tiempo para ellos, su me time, para escuchar podcasts específicamente de noticias y mantenerse al día con lo que está pasando. Y también que son evangelistas que promueven esos podcasts, como que son fans de esos Ah, okey, podcasts. me asustaste. Okey. Okey, no, sí, definitivo. Y me siento identificada, de hecho, porque me pasa, ¿no? O sea, yo vivo en Estados Unidos y cuando voy a llevar, a traer, a moverme, casi siempre lo que hago es que escucho algún podcast y me pongo al día de lo que estoy escuchando. Así es que me identifico completamente y cuando estaba en un lugar que no tenía que conducir tanto como ahora, era lo que escuchaba en el metro, definitivamente, siempre. Sí, por eso una de las cosas que yo compartí también hace unas cuantas semanas era como un reporte también que decía que el viaje al trabajo, ¿verdad? El commute es lo que es el backbone, como que es lo que le da lo que impulsa el podcasting. Y pues tú te Ujú. pones a pensar, o sea, exactamente, en Estados Unidos, en Europa, pues la gente camina, coge el tren, 20 minutos, una hora de algunos, ¿verdad? Algunos hasta más, coge el tren y están ahí hasta llegar a su trabajo. Pues aprovechan ese tiempo para escuchar podcast, como que ese es el momento. Yo en un momento, ¿verdad? Cuando estuve a pie y tenía que caminar de mi casa a la guagua, de la guagua al tren, del tren a, ¿verdad? En el tren a otra estación y de la estación a mi trabajo, y me tomaba una hora, pues yo escuchaba 2 podcasts en ese camino. Exacto. Me falta lo del alto perfil socioeconómico. Eso es lo que A mí también. La parte educativa está, pero sí, de la educación, pues está, pero la parte de los chavos, pues que me digan dónde es que hay que solicitar para poder entrarle ahí. Y entonces, hablando de gente que, pues, contrario a nosotros 2 tal vez tiene más dinero, YouTube. YouTube tiene 1 billón de usuarios mensuales consumiendo podcasts según ellos, ¿no? Y dice que se ha posicionado como la plataforma favorita en Estados Unidos. Háblame un poquito más de eso, porque yo tengo mis dudas. sí, hay muchas dudas. Hay muchas dudas. Es algo que no compartí en el newsletter, pero también se da más para esta conversación, ¿no? Para, eh, para discutirlo. Porque YouTube no dice exactamente quién es ese usuario o cómo actúa ese usuario. Vamos, para un view, si tú estás en YouTube de repente y le dices sin querer que pasa cada rato a un video Ujú, que estaba posicionado o que estaba catalogado como un podcast en YouTube, pues te acabas de convertir en uno de esos billones de usuarios, ¿entiendes? O sea, ujú, que no necesariamente porque tú te sentaste ahí a ver, aunque sea 3 minutos de ese podcast, ya. es como que si le diste clic, ya. YouTube no te dice eso, no, ¿verdad? No son claros cómo cualifican, ¿verdad? Que es un view. Vamos, que no son muy específicos, no son muy específicos en lo que están diciendo. O sea, ellos quizás te lo dicen, si tú buscas, ¿verdad? Por Sí, ahí en algún lado, rebuscas bien, te lo van a decir, pero no lo dicen en su comunicado de prensa que anuncian, tenemos 1 billón de usuarios, pero no. Que claro, y ahí también hay que poner el punto, ¿no? De que yo creo que es la queja de muchos de los podcasters que nos dedicamos a podcasts de audio, por ejemplo,
que es el asunto de que YouTube te pone ahora mismo, cuando abrió su plataforma de podcasting, como quien dice, te cualquier cosa puede ser un podcast, realmente. No es como que tiene un formato que hace lo que estamos haciendo tú y yo ahora, etcétera, o es de storytelling o lo que sea. Es que puedes coger clips variados de lo que sea, los pones y ya. O puedes poner una meditación de 5 minutos, con música de ambiente de pajaritos y eso ya es un podcast. Entonces, Eso mismo que estás mencionando fue una de las cosas que mencionaron en el newsletter de Pod News esta mañana, este jueves. Hicieron una investigación y fueron al canal de YouTube de un canal de televisión y vieron que un programa de televisión, o sea, literalmente un programa de televisión, lo picaron en cantitos, lo subieron a un playlist de podcast en YouTube y eso es considerado un podcast. Y mm, está junto con otro playlist de un podcast de verdad, vamos, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, de audio solamente. O sí, sea, que ahí es tu punto. O sea, después que tú lo pongas en un playlist de podcast, YouTube lo considera un podcast. Aunque no sea un programa de audio o un programa así en video, como, ¿verdad? Un video podcast. ujú. Literalmente puedes estar cogiendo el programa de noticias de por la mañana y lo picas en cantitos y lo pones en un playlist y ya eso. O sea que eso, ¿verdad? Ahí descuadras un poco esa fórmula. Sí, la descuadras y no la verdad, en mi opinión, esto no contribuye mucho, sobre todo en el asunto, pues, por ejemplo, yo que trabajo con clientes, que todo el mundo quiere tener un video podcast, y todo el mundo quiere estar en YouTube. Vale, pero ¿sabes todo lo que hay que competir allá adentro? Y necesitas una fórmula clara para que el algoritmo no te bote para el carajo. Pero bueno, YouTube sigue dando más de qué hablar, porque también ahora de repente van a tener una una versión premium light. ¿Verdad? Eso suena como Sí. cerveza. ¿De qué se trata esa Sí, versión que se supone va a que ser una parece que es más versión barata? premium, pero exacto, un premium light que va a ser un poco más barata. En realidad, esto es una oferta a las personas, como estamos hablando, que consumen podcast en YouTube para no ver anuncios durante esos podcasts. No va a incluir a los videos de música. Si tú ves videos de música, si tú consumes muchos videos de música en YouTube, como quiera vas a ver anuncios. Por eso Ya. para sacar esos anuncios, necesitarías el premium regular. Ya, okey, es algo como Eso, Spotify, ¿no? Que Spotify, si lo tienes gratis, tienes un montón de anuncios que te sacan por el techo exacto, y exacto. Pues, este Premium Light también va de una manera, es una respuesta al Spotify Partner Program que estábamos hablando la semana pasada, porque pues ahora esa suscripción, qué sé yo, creo que va a costar como $12, una cosa, o ujú, no, creo que el Premium cuesta 12. Vamos a ponerle que cuesta 9 pesos al mes. ujú, Un poquito de eso puede ir a los partners, a los socios de YouTube. Entonces, pues, ya. otra manera de monetizar. Pero igual lo que estábamos hablando la semana pasada es que los podcasts que de verdad se hacen dinero en YouTube, dinero que vale la pena, pues son ya producciones más grandes y pues que esto no está para los mortales como tú y yo. Sí. Esto me huele un poco a riña entre YouTube y Spotify. Ah, no, sigue full, sigue full, full. Sí, So, o sea, eso es es competencia, pura es, com- competencia. es competencia de los creadores y los usuarios. Es como Ujú. que diciéndole a los creadores, mira, esta gente tiene esta cosa bien chévere y introducieron este programa nuevo, pero ya nosotros llevamos un montón de tiempo, ¿verdad? Haciendo esto y dándote dinero y toda la cosa. Y a los usuarios les estoy diciendo, pues si tú no quieres anuncios en tus podcasts, ok, pues dale, pues págame 9 pesos al mes o lo que sea que termine siendo Exacto. este programa. Ese programa va a empezar, la versión premium va a empezar en Estados Unidos, Australia, Alemania y Tailandia. Y Ujú. luego, pues me imagino que lo empezarán a abrir a otras Sí, regiones. probablemente prueba, prueba y error, a ver. Ujú. Y y parece que hoy el newsletter se dedicó a se Sí, dedicó a hablar de YouTube. es, eso o es o YouTube o Spotify, honestamente. Es como La que verdad sí, la verdad sí. acaparan tanto que, pues, no. Sí, pero ¿qué está pasando con el video corto en Latinoamérica? Porque YouTube, también empezó a hablar, se está hablando de una tendencia, ¿no? De videos cortos, pero Ujú. ¿cuánto es video corto? Que esa es la otra, porque está el video corto corto
y el video corto no tan corto. Exacto. Esto fue un análisis de las compañías Chartbeat y Tubular, que encontraron que, contrario a la tendencia global, los videos más cortos, o sea, de 0 a 30 segundos, tienen más views que los de 1 a 2 minutos. Que los 1 y 2 minutos, eso vamos a ponerle, ¿verdad? Entre comillas, largos. Esos videos cortos son los más comunes en Latinoamérica. O sea, Ajá. que eso es más común ver ese tipo de videos, ese tipo de shorts, pero la investigación encuentra que en realidad deberían ser más cortos todavía para, ¿verdad? Para que funcionen mejor. Mm, Pero ujú, otro reporte, este es un artículo de DigiDay, habló con 6 YouTubers, ujú, 6 creadores en YouTube que se dedican a hacer contenido largo. O sea, uno de las personas que entrevistaron hace videos de Dungeons and Dragons y pues como que, ¿verdad? Son videos que ya son un poco más largos. Y ellos encontraron que el ingreso por cada 1000 views, ¿verdad? El RPM, el RPM, el revenue per mil, ujú, de esos shorts es menos de 20 centavos mm, versus los videos más largos que por cada 1000 views le llegan de $3 a $6. Entonces uno de ellos dice como que yo me siento que estoy presionado a subir shorts a YouTube básicamente para mantener al algoritmo feliz y como que mira, para que el algoritmo sepa que estoy aquí. ya. Y eso está interesante porque ahora que, ¿verdad? Esta última semana que hicimos este podcast y tú me enviaste los cortos y me empezaste a subir a Reels en YouTube, es como que vale la pena, como que estoy pasando un montón de trabajo haciendo esto. Estoy pasando un Sí. montón de, o sea, como que, y no tan solo, o sea, no trabajo, es como que, ok, tú me lo envías a la computadora, entonces lo tengo en la computadora, entonces pues lo paso, tengo que hacer, si quiero hacer un thumbnail custom, pues tengo que subirlo Ujú. en el teléfono, pero después tengo que ir a la computadora y en la computadora editar una cosa y después es como que, o sea, Ah, hay 17 pasos, hermano. sí. No es mm, hay formas y hay técnicas, pero sigue siendo no tan user friendly tal vez, y eso se puede hacer tal vez hasta con Canva uno puede crear como que la portada y hacer varias cosas, pero, am, yo la verdad no me he metido a hacer a YouTube. Tengo el canal ahí, pero ni lo he tocado, la verdad, sinceramente, ni siquiera estoy en los shorts. Creo que estoy, mi objetivo mayormente, y creo que de verdad es la manera de ir, me estoy enfocando en una plataforma, Ujú, ujú. amaestrándome de esa plataforma y de ahí saltar a la siguiente, porque si no, venga, o sea, me voy a volver loca y no era. Sí, no, o sea, totalmente, yo creo que eso, ¿verdad? Es lo más sentido que hace, como que enfocarse en una y empezar en YouTube, pero como yo soy masoquista, pues no me puse con poniéndole esto al lado, Está el bien, tipo de esto al lado. cada cual hace lo que Pero necesite. a la misma vez, en mi trabajo me están pidiendo que me meta un poco más a YouTube y conozca un poco más, ¿verdad? Para nuestros partners y los podcasters que tenemos. So, es como que estoy usando el canal de Tropical Podcasting y qué está pasando en el podcasting como prueba también para, ¿verdad? Ir aprendiendo Sí, un poquito a la práctica. Es como que lo que sí, aprenda sí, allá, pues lo aplico acá. yo admito que Alto y Claro es mi guinea pig para muchas cosas que hago Sí, no, con mis clientes después. sí, sí, sí. Y debería ser así, como que por eso es bueno, como que si eres podcaster, como que tener tu propia cosa para obviamente practicar, ¿no? Claro, y poder decirle a los clientes, ¿no? Si, pues, en mi caso, ¿no? Que trabajo con clientes, poder decirle, esto funciona hasta tal punto, esto si te metes por este lado puede funcionar, para poder ir con información veraz, ¿no? Cosas que de verdad has probado. Y hablando de cosas que hemos probado creadores, personas que estamos aquí, pues, en el ruedo haciendo varias Ujú, cosas, hubo una de las noticias que me encontré curiosa, donde el camino real del éxito, ¿no? Realmente en podcasting, ¿cómo va? Si es el sudor, lágrimas y esfuerzo que llevamos los creadores, que tenemos que probar un montón de cosas, o es sencillamente agarrar una formulita como hacen las ajá. grandes empresas y tratar de tirar y generar lo mismo es como que alcanzar el éxito. ¿Qué dice? Hablamos un poquito más de eso. Sí, eso fue un post en el newsletter de Eric Newsom, que hoy me enteré que somos fans de, los dos somos fans de Soy él. fan, soy fan. Sí, es un Substack que se llama The Audio Insurgent.
Nada, la semana pasada hubo una conferencia que es bastante conocida en el mundo del audio y del podcasting que se llama On Air Fest, que Ujú, usualmente pasa en Brooklyn, en Nueva York. Y antes de que empiece como que oficialmente On Air Fest, pues siempre hay un summit, ¿verdad? Una reunión para, se llama el On Air Business Summit, o la reunión como que mm, de negocio. Esto empezó, él cuenta, esto empezó primeramente cuando hace mucho tiempo, era como que algo informal, como un meetup informal, pero ujú, tenías que ser invitado. Como que la persona que lo empezó a organizar, pues invitaba a diferentes, ¿verdad? Líderes del podcasting y se sentaban a hablar y qué sé yo. Y mm, ahora pues como que está un poquito más formal y pues hay presentaciones y esto y lo otro, pero todavía sigue siendo por por invitación invitación, y ajá, pues es más pues, para creadores grandes o para líderes en la industria, ¿no? ujú. ¿Verdad? Para los decision makers, para la gente que toma las decisiones. La Y, burocracia, vamos. exacto. Y Eric, él estaba frustrado porque con cómo se mueven este tipo de reuniones ahora mismo. Él prácticamente dice que cuando se sientan los suits, ¿verdad? Los gabanes, se sientan allá al Ujú, frente, empiezan a hablar con la jerga corporativa, con un montón de palabras y frases que parecen un comunicado de prensa ujú, versus cuando se sientan los creadores y empiezan a decir, yo me tuve que chaval y yo llevo haciendo esto 5 años y yo tuve tres como que canales de YouTube antes de esto, antes de encontrar como que la ujú. fórmula, ¿verdad? O sea, ellos están hablando de su trayectoria y después están los otros diciendo, no, nosotros innovamos en la tecnología, y es como que, mano, en eso, como que estamos en eso. Sí, es que es como casi convirtiéndolo en esta cosa, de nuevo, burocrática, cuando podcasting realmente empezó con gente, igual que empezó radio, vamos, o sea, radio empezó con gente jugando, como quien dice. Después se Sí, crearon los broadcasts y todas estas empresas enormes, etcétera. Y yo creo que parece como si estuviéramos yendo como por el mismo camino que radio. sí, sí. Y entonces, otra de las cosas que dice es que esto se relaciona a lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Que la opinión de Jorge González Barragán, que él está criticando a estas empresas porque ellos buscan el camino rápido, como que la Mm, fórmula rápida y a esta gente le funcionó, pues vamos a hacerlo así. Y cuando no funciona, porque obviamente te estás copiando de otra persona y no vas pasando trabajo, ujú, pues no funciona y lo cierra, como pasó con Wonder y como ha pasado ajá, con un montón de otras cosas. Ellos no están exacto. buscando como que este template de, mira, a esta gente le funciona, pues vamos a hacer lo mismo. Y eso es como que las grandes Sí. empresas hacen y no quieren ver que en realidad hay que dejar que ese creador o creadora experimente y encuentre su, ¿verdad? Como que, ¿verdad? Su Su flow, es suela que de tiene que flow, ¿no? sí, tiene que encontrar su lenguaje y el lenguaje de su audiencia y esa, una vez se crea esa conexión, es mágico, es genial, porque es un medio de mucha intimidad. Y yo creo que eso hay que honrarlo, ¿no? O sea, la gente te está prestando algo bien importante, que es su tiempo. Y uno tiene que valorar eso y ver, ¿no? O sea, como que mira, no es cualquier cosa, me están dando su tiempo y eso es una de las cosas más preciadas que ahora mismo la gente tiene para ofrecer. Definitivamente, definitivamente. Exacto, con todo lo que hay para entretenerse y todo el tiempo que se pueden pasar con otras cosas, que saquen un ratito para leerte, para escucharte, pues eso es la conexión, esa Ujú, auténtica, que es lo importante y es lo que de verdad ahora mismo hasta los auspiciadores están buscando. O sea, prefieren sí, que los creadores tengan esa conexión. exacto. Y un lugar donde, por ejemplo, creadores pueden hablar de este tipo de cosas y unirse es cuando van a las conferencias, ¿no? O sea, ese es uno de los motivos principales, pero para muchos es un Por- poco difícil porque no son baratas. Cuéntame un poquito más acerca de ese título de no vayas a las conferencias. Exacto. No vayas a la conferencia a menos que quieras una bolsa de oro. Eso lo escribió Steve Stewart. Eso salió en Podnews esta semana. Lo escribió para la Asociación de Profesionales del Podcasting. Mayra, by the way, acuérdame que tenemos que aplicar a esa asociación. Sí, por favor. Él habla, él habla de las razones por las cuales muchas personas no van a esas conferencias, porque, ¿verdad? Por diferentes razones, pero él está también hablando como que ok, tus razones son válidas, pero también mira
el retorno de inversión y lo que puedes sacar. Y eso es lo que él habla, la bolsa de oro o los golden nuggets, como, ¿verdad? Como él los dice, como que esos pedacitos de sabiduría que salen en las conversaciones. Eh, las razones por no ir, él dice, pues son caras, las sesiones no son para mí y ocurren en momentos cuando cuando la persona no está disponible. Y para, ¿verdad? Para solucionar eso, pues él dice, pues si son caras, pues eventos más cerca, ser voluntario, también habla de compartir costos, ¿verdad? Como que ir con otra persona y quedarse en el mismo cuarto y así, pues, ¿verdad? ¿Verdad? Te cortas el gasto, Ujú. qué sé yo, comprar cosas en un supermercado para desayunar y por lo menos, ¿verdad? Como que mira, él Esa es mi menciona, vida siempre, ¿no? mira, a Steve yo lo conocí en Podfest y él habla de Podfest, que le costó como 2,000 y pico de pesos entre todo, ¿verdad? Entre vuelo, entre el hotel y comidas y toda la cosa. Él menciona que fue a un buffet de desayuno que le costó 46 pesos. Yo fui a ese buffet también. Yo no sabía como que a mí me dijeron, mira, el restaurante del hotel es súper bueno y qué sé yo. Y yo, ok, pues voy a chequear. Yo soy amante del desayuno, como que el desayuno es mi comida favorita. Yo puedo comer desayuno Ah, en yo soy de esas cualquier, también, desayuno siempre exacto, antes que otra cosa. exacto, en cualquier momento, no importa, a la hora que sea. Y yo dije, pues déjame chequearlo, hay buffet de desayuno. Y cuando me siento y la muchacha me trae el menú y sale que es 40 y pico de pesos, y como, o sea, pero yo estoy yo estoy trabajando, mi compañía está pagando todo y qué sé yo, pero también dije como que no me puedes Ah, mandar, como que, o sea, como que no puedo hacer esto los 4 días no que voy a puedo estar aquí. después facturarle y decirle: "Mira, aquí está mi brunch de Ah, 46 horas". exacto. Entonces me pongo a mirar y como que un revoltillo normal con bacon o lo que sea salen 18 pesos. Es como que, ok, pues tengo que comer por lo menos 3 veces para sacarle, así que así mismo fue lo que hice, como que me mandé, comí como si fuera un buffet y pero Pero nada, eso aparte, ¿verdad? Eso es aparte. Steve te dice que no haga eso y compres Ujú. cosas en el supermercado que está cerca y pues por lo menos de desayuno, pues granola y hay café siempre, usualmente hay café gratis. Así que granolas No es el mejor si estás en Estados Unidos, pero no, ese no, pero pues funciona para darte energía mientras estás en las ayuda, sesiones. ayuda para algo. Exacto. Como dice mi madre, agua de chirria. Bueno, Agüita piringa. eso mismo. Eh, Este entonces, otras soluciones que Steve da, él dice que él recuerda que el retorno de inversión, el más grande, viene de las conversaciones que pasan fuera de las sesiones, que, ¿verdad? Que pasa, exacto. él menciona el lobbycon, que es como que, o sea, lo que pasa afuera, y eso, de hecho, fue una de las cosas que nos dijeron a nosotros en la Ujú, orientación en Podfest. Y es una de las cosas que dice el creador de Podfest. Él dice, yo prefiero que las sesiones estén vacías, pero si yo salgo y hay gente afuera hablando, pues ya para mí eso es valor. Y así es que pasa. Y, exacto. y el mismo Steve habla de cómo conoció gente y años después esa gente terminaron siendo sus partners, terminaron siendo sus clientes. Así que ahí sacas un montón también, aunque tú digas, ay, yo sé todo esto, o a mí no me interesa hacer Es videos en el YouTube. networking, es el Ujú. networking, eso es súper valioso, conoces un montón de gente. Yo no he ido a ninguna de las de podcast, estoy loca por ir, pero pues una de las razones que pone ayer, venga, o sea, y Ujú. cuando vi una de las que tú pusiste en la lista que te llevaras a la familia y lo hicieras una vacación familiar, no, corazón, eres hombre, tú no sabes, tú no sabes cómo se maneja, cómo se bate el cobre realmente. Ah, Por Pero, más feminista que una sea. pero No. el Podfest tienes a SeaWorld al frente, o sea, pueden ir a los parques. Ya, ya, venga. Bueno, tendría que convencer, porque el asunto aquí, por ejemplo, yo he ido con mi compañero a sus conferencias, a las Ujú, conferencias que él tiene que ir, ¿no? Y el networking es brutal. En ujú, un momento dado yo estuve muy relacionada en las cosas que él estaba haciendo y también participé de una que otra conferencia, fui como invitada, ¿no? Que podía meterme a una que otra conferencia y el networking que hice ahí estuvo genial. Así es que sí, las conferencias ayudan para eso. Así es que lo tengo en mi lista, en mi bucket list, eso viene en algún momento, pero no va a ser como una vacación familiar, va a ser una vacación propia sí, probablemente. sola, como que mamá se va sola. Mamá se va.
Y una de las soluciones que él da también es como que pues quizás no hay nada, o sea, estás muy lejos de la, ¿verdad? De las conferencias grandes, pero quizás hay algo cerca en tu pueblo, en tu estado, en tu ciudad. Y yo le agrego a eso que si tú chequeas ¿verdad? En tu área y no hay un meetup, no hay una reunión, no hay lo que es nada de podcasters, pues eso significa que tú tienes que hacerlo. O sea, si tú me estás escuchando ahora mismo y en tu Sí. ciudad no hay nada para podcasters, pues significa que tú entonces debes ser la persona que lo organiza. Y otra cosa que puedes hacer es indagar y ponerte a buscar. Mira, por ejemplo, con Ana, cuando hablamos en la semana pasada, ella me dice, tú, por donde tú vives, tú conoces a Yesenia. Y yo, no conozco a Yesenia. Shout out para Yesenia, que la voy a conocer mañana en persona. Pues eso mismo se dio así, o sea, nos hizo la introducción Ana. Yo le dije, no, espérate, ¿quién es esta persona? Vamos a hablar, conectamos, ya la voy a conocer mañana, otra podcaster que hace un montón de cosas acá en el área de North Carolina. Así es que es eso, es indagar y hablar con la gente y no tener miedo de preguntar y hablar y pedir, mira, ¿conoces a alguien en esta área que haga esto, lo otro? Y si no, como tú dijiste, hacerlo tú mismo. Así mismo, tu solo de Yesenia de Focus and Bloom Studios, que, exacto, que está por allá también Exacto, por, chabra por, de Yesenia. por North Carolina y amiga del podcast también y del newsletter. Yes. Bueno, vamos entonces a pasar ahora a los tips, trucos y estrategias. Mayra, ¿qué te parece? Por favor. Una de las primeras cosas que se compartió en el newsletter es Apple acaba de arreglar un problema que ha tenido los 20 años que lleva el podcasting y ha sido un dolor de cabeza y finalmente ¿Qué? lo acaban de hacer súper fácil y es que ahora puedes agregar o reclamar tu podcast en Apple Podcasts Connect simplemente bueno, dependiendo, ¿verdad? Si tu hosting, donde está tu podcast, lo permite, con un clic. Y antes había que hacer una cuenta y toda la cosa. Mira, Cuéntame tú no eso. te imaginas los dolores de cabeza que yo he tenido con Apple, porque tengo una fecha en la que se va a lanzar Ujú. y tengo que tener, y entonces ya, claro, uno pues va aprendiendo, ¿no? En el camino, y pues ya yo sé que yo primero saco un trailer, y lo dejo afuera, aunque no sea cercano a la fecha de publicación del primer episodio, pero tengo ese trailer ahí y ya sí me aseguro que eso salió por lo menos, y cuando yo vaya a publicar ese primer episodio va a estar en Apple Podcast, porque la verdad que cuando leí esa nota que pusiste, estuve a punto de cantar la canción de Miss Universe, la de Me siento muy feliz, me embargo de emoción. Fue como que, wow, por fin, gente, o sea, pusieron oído en tierra. Muy bien, gracias. Y me metí a chequearlo y, por ejemplo, con mi plataforma de hosting, con Captivate, ya es como casi todas eran, que era, dale un clic y ya, directamente se pone todo, que no tienes que ponerte uno a uno, tratar y decir: "Quiero, mira", un clic, boom, ya. So, gracias, Apple. Apple Podcast, llevábamos esperando esto hace mucho tiempo. Se hacía como que demasiado difícil. Y no, y al principio, pues maybe tú pensabas que, ¿verdad? Que había una razón o lo que sea. Pero como tú dices, ya habían un montón de plataformas que te permitían hacerlo para otros sitios, como que para Spotify era como un clic, para Pocket Cast o lo que sea. Y es como que, pues, ¿por qué usted no? Entonces, pues, tener que hacer una cuenta de Apple Podcast Connect y usar tu Apple ID, pero si no tienes iPhone, no tienes Apple ID o tienes que crear un Apple ID, pero es como, era un revolú, de verdad, Y que es era tu un cuenta dolor. personal, porque Exacto, porque si no, si no tendrías que crear hacer todo una otra cuenta. cuestión extraña, que es otra, pero haciendo otra cuenta, pero que sin que se entere, es un reguerete si no, si no es tu cuenta personal. Así es que, Apple, gracias por fin escuchar y hacer lo que tenían que hacer. Se les agradece. Otra cosa que estamos hablando también fueron los tipos de carreras en el podcasting, los tipos de carreras profesionales en el podcasting, ¿verdad? No Yes. todo es sentarse así como nosotros dejaremos a hablar detrás del micrófono. Hay un montón de otras carreras que uno puede tomar en el podcasting, ¿verdad? Como que puede ser como una carrera profesional. Ujú. Algunas de las que... Ya hablar contigo no es lo único que yo hago. Ah, no, exacto, sí, yo supone que estoy trabajando ahora. ¿Verdad? Esto es una lista, es bastante por encima, porque hay un montón de otras cosas también. Pero pues te dicen productor, editor, asistente de producción, pero también mencionan especialistas de mercadeo.
estratega de contenido y manejador de redes sociales. Y me gusta que las dividen en cada cosa una persona. Ese es el social media manager en mí. Es como que yo no soy director de mercadeo, yo hago redes sociales. Como que no una persona Exacto. va a hacer 7 cosas, pero eso es otro tema, eso es otro podcast que Harina de otro costal. sí. Pero sí, definitivo. Esa división de tareas es buena, porque así no recae todo sobre una persona, que es lo que pasa por lo regular y uno se quema bien brutal. So, sí, como yo soy productora para algunos, editora para otros, productora y editora para varios. Pero sí, por ahí uno y ahora le llaman managers, pero Ujú. vamos, yo soy vieja escuela, eres productor. Ne manejador es como que, ¿what? Pero bueno. Sí, no, se produce el productor y estás a cargo de todo y la responsabilidad Ujú. de que salga ese episodio es tuya. Pero también, pues hay otras cosas, ¿verdad? Hay artista gráfico, hay gente que hace support de customer service, obviamente están las Yes. ventas, hay un montón de otras oportunidades en el podcasting para brincar a ser un profesional, ¿no? A ser un profesional en esa industria. Yes, es verdad. Mayra, ¿cuál es el mejor día para publicar tu podcast en Podcasteras Media? ¿Cuál es el mejor día? El mejor día es el mejor día que vaya con tu audiencia y con lo que tú hablas. Esa es la realidad. Y que vaya de acuerdo con el tiempo que tú tienes, aunque sí hay unas tendencias que están claras, ¿no? O sea, los lunes mucha gente, como empiezan a ir al trabajo, etcétera, quieren escuchar algo, así es que el lunes puede ser uno muy bueno. Pero si te pones a pensar así, por ejemplo, yo saco el mío los miércoles porque es ombligo de la semana, me funciona bien, y mi lógica detrás de eso fue, yo ya el lunes me tragué casi todos los episodios que salieron entre lunes y martes, y el miércoles estoy como loca buscando algo. Quiero encontrar algo y no hay nada. Entonces es como que me escucho los que no me había escuchado anteriormente. So, si yo saco un miércoles, alguien puede estar en mi misma situación, así es que por eso yo saco miércoles, por ejemplo. Eso es una buena estrategia. Y entonces cuéntanos qué fue lo que dije, el análisis de la gente de Podcast Host que hicieron preguntándole a dos grupos distintos cuál era el mejor día para publicar. Mira, si tu audiencia son chamacos, si son, déjame ser un poco más respetuosa, si tu audiencia son personas más jóvenes, entre Más los jóvenes. 18 años, pues si ese es el caso, los jueves, como es empieza el día de jangueo, pues Ujú. ese es el momento en que tendrías más apertura de ellos. Los miércoles, no necesariamente por mi motivo de por qué saco miércoles, pero los miércoles, por ejemplo, es los días que siempre va a haber trabajo. De lunes a martes pueden ser días feriados, jueves o viernes pueden ser días feriados, miércoles es bien raro que sea un día feriado, así es que la gente va a hacer el commute y van a tirar, así es que miércoles puede ser uno bueno y los lunes, claro, como te decía, todo el mundo va conduciendo, empieza la semana, empiezan las rutinas fuera de fin de semana y tal, así es que es un buen día. Yo lo último que había visto también era que lunes y martes, ¿no? Era como que, como era el inicio de la semana, pues eran los momentos mejores. Pero en realidad, lo que te decía al principio, ¿no? O sea, eso va a depender de tu audiencia, va a depender de lo que tú estás hablando. Si el tema es algo que tiene que ver con qué hacer en el fin de semana, pues no lo saques el lunes, sácalo el viernes. Mm, claro. Si, ¿sabes? Si tiene que ver con, qué sé yo, con cervezas, pues igual los viernes para que la gente que sale del trabajo pues quiera ir a tomarse la cervecita el sábado o el domingo a un beer garden o lo que sea, ¿no? Ujú. Eso fue básicamente lo que dijeron estas personas que le hicieron esa pregunta al podcast host, Rob Walsh, que es de Lip Sync. Él dice eso mismo, que depende, ¿no? Depende de la audiencia. Como tú dices, si el podcast es de negocios, pues esa gente como la que estábamos hablando ahorita, gente que escucha también podcast de noticias, si que tú quieres asaguear ese podcast cuando ellos están de camino al trabajo, Por regresando al la trabajo. mañana, si eres de noticias, tú quieres que ese podcast salga por la mañana, o a menos que quieras una versión vespertina. Es lo que yo digo, la contestación más común en el Ujú. podcasting es
Depende. Lo que te funciona a ti. Todo depende. Ajá, depende. Lo que te funciona a ti, le funciona a tu audiencia. Y de Exacto. lo que tú decías, sí, definitivo, ¿sabes? La gente de las noticias, pues, por la mañana te preparan para el fin del mundo y por la tarde te dicen: "Ah, este es el resumen del fin del mundo, lo que para dónde vamos". Actually, no fue hoy. Va a ser mañana, pero no. Exacto, algo así. Otra nota que compartimos también en el newsletter fue una nota hablando de los mejores formatos de podcast para atraer y retener la audiencia. Esta me gustó un montón porque yo Ujú, soy fan de, de cómo los podcasts pueden ser creativos con los formatos, ¿no? Pues tenemos los formatos normales, el narrativo, que pues una persona contando, que es conversacional, o sea, hablando de una cosa, tú y yo hablando de esta otra cosa, más espontáneo, el educativo, ¿verdad? Que es que quien la gente pues, está hablando, enseñando de algo, y el híbrido, que es como que el más que me gusta, porque mm, ahí es que te da break de ser más creativo, ¿no? yes. A mí me gusta mucho el híbrido, y me gusta, yo no sé si es la misma estructura que aprendí en radio, cuando estuve trabajando en radio, pero me gusta hacer, como quien dice, segmentos y le tiramos a los Ujú, clientes a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos un formato que es el regular y siempre entonces tratamos de como que jugar metiendo una vez al mes de repente algo un poco diferente y ver cómo la gente lo recibe y si gusta, pues empezamos a tirar por ahí también, ¿no? Cosa de también dar variedad, no aburrirnos y y crear un ujú. poco más de tener un poco más de creatividad aquí, y también darle esa creatividad a la audiencia. A veces nos encajamos en que tiene que ser sentados en un sofá, cada uno con un micrófono y hablar de la inmortalidad del cangrejo, pero puede ser de una manera bien creativa. Puedes hablar de la inmortalidad del cangrejo haciendo una narración, tú sabes, puedes crear todo lo que te diría de lo que te diría de mi background, por ejemplo, crear todo un ambiente sonoro. El Ujú. ambiente sonoro transporta a la gente So, la a una ola, la piedra. situación. No, no, no necesariamente ese tipo de ambiente sonoro, Ah, pero okey. poniéndote, por ejemplo, eso es a lo que me refiero con ambiente sonoro, no necesariamente tener olas y gaviotas alrededor. Este Yo estoy llorando aquí con la por la inmortalidad del inmortalidad del cangrejo. cangrejo. Dios mío, yo nunca había escuchado eso. Shout out para Mila Milagros Acevedo, mi profesora de comunicaciones, que fue la que se inventó o por lo menos la primera vez que escuché la inmortalidad del cangrejo fue con Mila. Increíble. No, pues, eso es un podcast que quiero escuchar. Siguiendo, vamos a hablar de, ay, Dios mío, los subtítulos, agregar subtítulos a los videos largos. Esto es más no voy a decir un anuncio, pero vas a un shout out a una plataforma que yo he usado un montón, que es Headliner. Lo hace súper fácil. De hecho, yo usé Headliner para el último episodio de que está pasando en el podcast y para subir una imagen estática, pero con el logo y toda la cosa a YouTube. Y te lo hace rápido, es gratis también. Obviamente, pues si pagas, pues tienes más Otros ¿verdad? goodies. Features que puedes usar, exacto, otras cositas chéveres. Pero lo puedes intentar también. Si de repente necesitas poner subtítulos, es bueno, o sea, es necesario también poner subtítulos en tus videos. Ahora mismo yo creo que es esencial que le pongas subtítulos a tus videos, uno por accesibilidad y aunque pues el gobierno está tratando de hacer todo lo posible por limitar los derechos y accesibilidad a personas variadas, la realidad es Ujú. que las personas, por ejemplo, que no pueden escuchar, recaen sobre eso, ¿no? Sobre poder leer las cosas. Y te lo digo a mí últimamente, mi teléfono casi siempre está en silencio y si estoy en alguna oficina o algún lugar, lo que quiero es sencillamente leer lo que está pasando y tal vez hasta me puedo reír y todo si me pones los subtítulos. Así es que eso es bien importante y creo que te puede ayudar un montón a crear como más alcance con tu audiencia. También se hace más fácil, ¿no? Porque quizás, exacto, como tú dices, tienes que bajar el micro. O sea, tú eres una persona eh, 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 que entiende su lugar y su espacio en el mundo y no está viendo TikToks en una oficina o en un ahí a todo volumen.
no te una persona considerada. Y pues exacto, puedes ver algo y no tiene subtítulos. También llama la atención, porque de repente quizás no escuchaste bien o lo que sea, pero lo leíste. Es como que, espérate. O sea, llama la atención, es buena para la accesibilidad, también es buena para el SEO, porque lo Exacto. puedes utilizar, puedes sacar esos subtítulos y usarlo como una transcripción, volverlo un blog, un montón de otras cosas. O sea, hay un montón de beneficios de poner subtítulos y de hacer transcripciones. Sí, por Eh, favor, si no la están haciendo, háganla, es súper importante. y hay un montón de herramientas también que lo hacen bien fácil de hacer. Tú pones Yeah. el file y te lo tira y son bastante buenas. O sea, yo me acuerdo cuando salieron y eran horribles en español porque solamente era como que, qué sé yo, inglés, alemán, una cosa así. Sí, Pero ahora están bastante buenas en español y todavía vas a tener que editar un hay poquito. que corregir siempre porque y sobre todo nosotros que hablamos bien rápido y que Sí, nos por favor. comemos alguna tenemos lambdacismo, etcétera, y nos comemos algunas palabras y tal, a veces las cosas que te aparecen son como tú dices: "¿Qué dice ahí? ¿Qué? Eso no fue lo que se dijo". Me da unas cosas. Exacto, pero pues pero es más rápido como quiera que tener que estar Oh, ahí sí, transcribiendo u- 1 hora por hasta 3 horas. favor, yo llegué a hacer eso y era horrible, era horrible. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a las cosas que se quedaron, a las notas que se quedaron fuera del newsletter esta semana. Una nota fue el cementerio de aplicaciones para escuchar podcasts. Eh, Hay un Son un montón. montón, lo podemos chequear ahora. También La Reina del Flow y El Patrón del Mal se convirtieron en podcast y ahora puedes Eso me impactó. escuchar esas novelas, exacto. ¿Tienes radio? Es como radionovela, tienes radionovela. Sí, sí, básicamente. Ujú, Y ujú. obviamente pues, esos dos shows, yo no vi ninguno, no sé si tú viste alguno, pero yo sé que fueron Yo no sabía qué eran. Tuve que buscarlo cuando te escribí. La Reina del Flow y El Patrón del Mal, sí, esos son como que eran bastante, Eran novelas así. sí, Yo me quedé en Marimar. wow. Eso, si tú viste, o sea, tú brincaste en Betty la Fea y brincaste Ah, no, bueno, Betty la Betty Fea, es verdad, Betty la Fea también estaba. Mirada de Mujer. Sí, Betty la Fea. Pues mira, no, pero, o sea, la Brenda de pero para mí eso era más como serie. O sea, no necesariamente novela, eran más como, en Mm. verdad, no los vi mucho, como que, pero sí L era la gente era la hablando. tendencia esta como la que están haciendo de la que son como estas supuestas series que son árabes, etcétera. Ah, las turcas, las turcas. Eh, Ujú, las turcas, porque yo sé, tengo gente que, vamos, son fans de estas series turcas. ujú. So, es algo así más o menos como eso? Bueno, tienen ese flow latino, ¿no? Esta, que pues, es Ya, más latino y es como que, pues, obviamente, pues, el patrón del mal es no son Pablo dobladas, Escobar, no, obvio. exacto. Y es Pablo Escobar, la historia de Pablo Escobar, La Reina de Flow. La Reina de Flow Ujú. es un drama más musical, como que un drama musical y ganó premios y toda la cosa. Es como que es Okey. drama, música urbana, ese tipo de cosas. Obviamente, pues, Ah, okey. la Reina del Flow. Y otra cosa, otras notas que se quedaron afuera es que Iker Casillas estrenó un podcast. Iker Casillas, el conocido portero de Real Madrid y de la selección de España, hizo un Ujú. podcast con Flexicar, que es una red de concesionarios para comprar carros usados en España y en Yes. Portugal. Y el podcast se llama Bajo los Palos, obviamente. Y su primer invitado fue Gerard Piqué, que fue su compañero de selección, pero también rival más grande del equipo contrario del Claro, Barcelona. Forza Barça. Yo no sé si tú eres del Madrid, pero Ah, Forza Barça. va, no, espérate, yo creo que vamos a tener que aquí vamos a Si no, te tienes que ir al aquí, Athletic, por lo aquí, menos. No me vengas que te vas a ir al Real Madrid. aquí es Real Madrid, mundo y se acabó. No, como que No, 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 no. aquí vamos a tener un issue tuyo. Como persona que vivió 4 años en Barcelona, yo seguiré siendo siempre del Barça. Así Qué es que pena. lo siento. Esa es la que hay, esa es la que hay. Que pues no podíamos estar de acuerdo en todo. No, pero bueno, soy fan de Iker. Iker siempre me ha gustado, aunque sea de Real Madrid. Iker siempre me gustó como portero. Pienso que era muy, muy, muy buen portero. So, Fíjate, de camino para acá, estaba ujú. escuchándolo. Le dije yo, voy a escuchar como 10 minutos de esto y me voy a aburrir. Pero en realidad está súper bueno. No lo terminé. Sí. Fue como 1 hora y escuché como 40 minutos.
no escuché, no pude terminar la conversación, pero está bien interesante. Gerard Piqué obviamente es una persona que después de retirarse se convirtió en más controversial todavía, porque de jugador lo era más o menos, pero después con todas las cosas que pasaron, pues obviamente pues ya sabemos, pero Ujú, su perspectiva ujú, de lo que hablan, de cómo ha cambiado el fútbol, de cómo debería cambiar el fútbol, de cómo las generaciones más jóvenes consumen el fútbol. En verdad está bien interesante, porque obviamente mm, te estás escuchando a un tipo que no solamente lo ganó absolutamente todo con el club, ¿verdad? Con el Barcelona, ganó todos los títulos posibles como ujú. equipo, pero también él lo menciona como que el abuelo lo hizo socio del Barcelona antes de que naciera. Antes de que naciera ya era socio del equipo. Es que así es la cultura de fútbol. Ha vivido el equipo completo. Ya. Ha vivido, o sea, toda su vida en el equipo y pasó de las categorías menores, todas, hasta los 17 años, hasta ser uno de los mejores jugadores en la historia de ese club. So, su perspectiva es bien interesante. Y también su Qué perspectiva cool. de ir de cuando el fútbol, que eso es algo que menciona que está bien cool, como que cuando él dice, cuando nosotros éramos menores, éramos chamacos, pues nosotros veíamos la previa y veíamos el juego y Claro. escuchábamos después la radio o veíamos el programa que te ponía todos los goles y ya como que no había, el fútbol era el entretenimiento que teníamos. Y ahora, y él da Ujú. el ejemplo de su hijo mayor, que dice que el hijo es súper fanático del Barcelona también, es bien futbolero, pero se sienta a verlo con el iPad. Y entonces, y el juego está ahí pasando y él en el iPad, pero él dice, quizás está en TikTok, quizás está viendo ¿cómo se llama? Estadísticas, como que le gusta ver quién está, cuántos pases han dado, cuántos tiros y esto y lo otro. O sea, está viendo el fútbol de otra manera y dice, pues tenemos que, como, ¿verdad? O sea, hay que pensar en esa gente también. So, como que las perspectivas que hay y su punto de vista están bien interesantes porque vienen de un punto de vista de alguien bien específico, ¿no? Y bien especial. Lo dejé justo cuando empezaron a hablar del Real Madrid y Barcelona y como que esa tiradera que tenía ahí, La y ahí como que guerra. ahí tuve que pararlo. Pero fíjate, me, me llamó la atención. Y lo que me gustó también es que y obviamente Iker Casillas no es persona de entrevistar. Él deja a Gerard Piqué hablar. Como que no está encima de él interrumpiéndolo ahí, como que. Clave, clave en una entrevista. Muy bien. Pues voy a tener que escucharlo porque, pues, esas son cosas que me gustan. Está súper chévere y para los fanáticos del fútbol está bastante cool, obviamente, pues son 2 figuras mundiales. Le falta un poquito cuando hace el anuncio host shred, él mismo lee el anuncio y se ve que está Se ve que leyendo está leyendo. línea por línea, o sea, Iker, te falta un poquito de práctica, pero vamos, Está o sea, bien, sí. Es ese el fue el primero, es el primer primero. episodio, ¿no? Sí, es el Ah, primero, es el ya, o primero. sea, dale por lo menos 10 más y ya lo Sí, sé sí. bien. Así que el podcast se llama Bajo los Palos, que deberían chequearlo. Es un podcast, obviamente, del auspiciador FlexiTar. Bueno, y entonces ya hemos discutido todo lo que estaba, lo que se quedó fuera. ¿Hay algo más que haya que estar diciendo? ¿Qué está pasando contigo, Julio? ¿Qué estás haciendo? Pues mira, experimentando con este podcast, como te dije, experimentando como cómo moverlo y lo que puede funcionar. Me está llamando la atención lo que tú dijiste ahorita de como que enfocarse en un lugar, porque obviamente pues como que Instagram le está viendo bastante bien y hay gente viéndolo y veo que hay gente que no, gente que lo está escuchando, que lo está encontrando, por lo menos los reels y toda la cosa. Así que es un experimento interesante y nada, otra cosa que estoy haciendo es planificando viaje a Londres para una conferencia Eh, una conferencia de podcast en mayo, perdón, en marzo. cool. Eso está bastante cool. Estoy emocionado por eso, tengo que encontrar quién se quede con mis gatos. Ahí en eso yo creo que se puede Sí, manejar de aquí a mayo. sí, 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 sí. ¿Y tú? ¿Cómo va Podcaster en Media? Podcasteras Media va chévere, estamos ahí trabajando con nuevos seasons, con nuevas ideas para los podcasts que tenemos, posibles nuevos clientes y en alto y claro,
el episodio de esta semana, que salió ayer de hecho, hablé de cómo sabes si un podcast es o no es la herramienta ideal para tu negocio. Que creo que eso es como que chévere para poder saber si debes tirarte o no, porque la realidad es que no es, todo el mundo puede hacer un podcast, pero no todo el mundo tiene que tener un podcast. Así es que Eso sí, lo vi que lo pusiste en Instagram. Es como que no puedo estar más de acuerdo. Más de sí, o acuerdo sea, con no eso. es necesario. Sí. Pero yo también pienso que, sí, no todo el mundo necesita un podcast que sea igual que el resto. O Ujú, sea, como que yo también siento que, como es, y eso lo hemos hablado y lo hablamos la semana pasada también, que es como que, pues, ya la gente piensa que el podcast es tal cosa, y es como que no, mira los formatos que acabamos de hablar, o sea, puede ser distinto, y también usa lo que, otra cosa que hablamos, me encanta, ¿verdad? ujú, Conectar todo de la pasión y de lo que hablamos con los creadores de YouTube, que se ujú, sentaron a hablar pues, ujú, de la pasión y la creación, el proceso. Es más el proceso. Muchos de ellos fallaron. Uno de ellos dice que tuvo un canal de YouTube que no funcionó. Y, o sea, y le tomó un día sentarse a contar una historia personal. Y ahí es que mm, dijo, espérate, esto o sea, totalmente distinto a lo que estaba haciendo, pero ahí se dio cuenta. Y cuando publicó ese episodio, la audiencia reaccionó a ese episodio y dijo, eso es lo que mm. yo tengo que hacer. O sea, Exacto. El storytelling es poderosísimo en podcasting y yo creo que empezar a dominar bien el storytelling y tratar de hacerlo como que cada vez mejor es como una meta, por lo menos para mí, a ver cómo puedo ir moviéndome por ese lado. Pero sí, definitivamente, cuando me refiero cuando digo que no todo el mundo lo necesita, es pues, por ejemplo, si a menos, digamos que eres un vendedor de pizza, si no me vas a hablar de cómo es ese proceso de hacer la pizza y de darme ideas, etcétera, pues no me hables para decirme que están en venta solamente, porque no me hagas tampoco es un crear un anuncio. potuto. Exacto. No, o sea, no, exacto. No Exacto. me hagas un anuncio como que cuéntame, qué sé yo, cómo es desde adentro, un day in the Ujú. life, una cosa así. Exacto, esas narraciones vuelan cabeza, a mí me encantan, soy fan de Radio Ambulante, o sea, Sí. es como que yo quiero hacer narraciones como ustedes. Las hice en un momento dado para Radio Universidad cuando trabajé con ellos, pero quiero hacerlo ahora para podcasting. Sí, no, a mí me encantaría también. Por eso estabas hablando de ahorita del formato de híbrido. Me gusta, como que en el primer episodio pues Ujú. tuvimos una entrevista, pero no sé, me vi un día de esto, qué sé yo, exacto, se va a una conferencia o algo aquí, se graba algo Le o sea, hacemos como una narración. eso estaría súper cool. Estaría súper y cambiarle la cosa a la gente, ¿verdad? Para mantenerlo on their toes, ¿verdad? Como que no sepan la próxima movida. Pero no creas, dejarles saber también es importante, porque al no Sí, decirles qué es lo que estás planificando, puede que te digan: "Wow, espérate". A la gente es mucho de costumbre, a la gente le exacto, gusta, sí, sí. aunque digan que no, a la gente le gusta la rutina. So, Sí, porque están eso siempre es acostumbrados, como que importante. esperan Exacto. lo que van a escuchar y pues, y un cambio así como que de la nada, pues tienes razón, Puede ser puede una ser, navaja de doble filo, así es que siempre avisarle. exacto. Mayra, ¿de dónde te consigues en redes sociales a ti, a Podcasteras Media? Mira, me consiguen como Mayra Ortiz Nieves en Instagram. Me consigues también en podcasterasmedia.com, que nos puedes dejar mensajes de voz inclusive ahí si tienes preguntas, comentarios. Así es que por ahí me encuentras. Y ahí me consigues como Julio Axel Ponce, el newsletter en Tropical Podcasting. ¿Y qué está pasando en el podcasting? Suscribe, el newsletter es gratis, sale todos los jueves por la mañana. Eh, ¿qué está pasando en el podcasting? Te suscribes donde sea que consumas tus podcasts para escucharnos debatir y analizar todas las cosas que se comentan en el newsletter y también conocer un poco más sobre la inmortalidad del cangrejo. Siempre es importante saber de la inmortalidad del cangrejo. Somos de una isla. Los veo. Hasta la próxima. Chao.